Hola a todos. Esta es la grabación de la clase que no voy a poder dar debido a que hoy me ponen la vacuna justo a la hora en que nos toca la clase. De hecho, miren, aquí está el documento. Información de vacuna. Este soy yo y me toca hoy a las 12. Entonces, ni hablar. Vamos a tener que hacer las cosas de esta manera. Una disculpa nuevamente por haber cancelado la clase pasada. Comencé a desarrollar problemas intensos de cuello y espalda por estar tanto tiempo frente a la computadora, trabajando y luego con mis hobbies, etc. Y llegó a tal grado en donde la última clase que les di, empecé a sentir mareos fuertes mientras daba la clase por tanta tensión en el cuello, y también se me comenzó a trabar la lengua. Entonces el problema se estaba saliendo de control y por eso tuve que dejar de pasar tiempo frente a la computadora. De hecho, ahora tuve que adaptar mi escritorio para poder estar de pie mientras estoy en la computadora. Ahora estoy de pie, como pueden ver. Esto es para tener una mejor postura y también para no estar tanto tiempo sentado, que es dañino para la salud por otras razones. En fin, bueno, así las cosas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es discutir algunos argumentos en contra de la teoría de las descripciones de Russell. Antes de hacerlo de manera súper rápida, vamos a repasar los aspectos centrales de la teoría de Russell. Que es esto. Esto es lo que necesitan recordar de manera muy fresca, necesitan tenerlo en la punta de los dedos. Recuerden que para Russell, una oración de la forma el F es G, una oración que bien podría ser el rey de Francia es calvo, o la jefa de gobierno es inteligente, o lo que fuera. Significa justo esto, que existe una X, tal que X es F, y solo hay una, y es G. Entonces, una oración de la forma el F es G implica tres cosas. Implica que existe una cosa que es F, un rey de Francia, por ejemplo, una jefa de gobierno, solo una, y que esa cosa tiene la propiedad G, sea la calvicie o la propiedad de ser inteligente o lo que sea que está en lugar de G. ¿Vale? Y bueno, la clase pasada vimos cuáles son las virtudes teóricas de esta propuesta, cuáles son los problemas que soluciona. Entonces, hemos visto los aspectos positivos, hemos estudiado razones para pensar que quizá la propuesta de Russell es verdadera. Lo que vamos a hacer ahora es considerar algunas objeciones en contra de la teoría de Russell. Bien, entonces vamos a la guía de hoy. Un segundo. Listo. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer hoy es discutir tres objeciones, las objeciones que a mí me parecen más serias y más interesantes. Por supuesto hay más, pero estas son, por así decirlo, las preocupaciones centrales que deberían de tener si sienten la inclinación de defender la teoría de Russell. Bien, dos de las objeciones se deben a Strawson. Y una de ellas se debe a Donnellan. Les pedí que leyeran el artículo de Donnellan porque me parece el más accesible. El artículo de Strawson es muy difícil, muy largo, y los puntos centrales son más o menos fáciles de resumir. Entonces, comencemos con
una de las objeciones de Strawson, luego vamos a ver la de Donnellan y luego vamos a ver la otra objeción de Strawson. Bien, entonces, en un artículo publicado en 1950, llamado Sobre el referir, Strawson puso sobre la mesa el siguiente tipo de objeción. Hola, Benjamín, bienvenido. Ya estoy grabando. Buenos días. Buenos días, gracias por venir. Bien, entonces Strawson puso sobre la mesa la siguiente objeción. Y por cierto, acabo de recordar que quería decir algo acerca del examen, pero ya comencé la clase, entonces voy a decirlo hacia el final, en el último minuto 2 de la clase. Todos van a tener el video, así que pueden verlo ahí. Bien, entonces la objeción de Strawson es la siguiente. Strawson sostiene que Russell, la teoría russelliana, asigna las condiciones de verdad equivocadas para oraciones de la forma LFSG, oraciones como el rey de Francia es calvo, donde las condiciones de verdad que Russell asigna son simplemente las que vemos en la fórmula lógica que hemos estudiado. Esto de que tiene que existir una X, tal que X es F, y solo una, y es que si se cumplen esas condiciones, las condiciones especificadas por esa fórmula, decimos que la oración es verdadera, de lo contrario decimos que es falsa. De acuerdo con Strawson, esas condiciones de verdad son equivocadas, por las siguientes razones. De acuerdo con la teoría de Russell, es el caso en general que si no existe una F, entonces el FSG es una oración falsa. ¿Vale? Eso lo vimos con mucho detalle varias veces la clase pasada. Y esto es así porque, de acuerdo con Russell, el FSG implica, lógicamente, que existe algo que es una F. ¿Vale? Y por supuesto, por modus tollens, si este bicho es falso, entonces este bicho tiene que ser falso. Entonces, si no existe una X tal que X es F, entonces esto tiene que ser falso. ¿Vale? Es un compromiso de la teoría de Russell. Sin embargo, el punto de Strawson es el siguiente. Las oraciones de la forma LFSG son muy similares a cierto tipo de oraciones que involucran demostrativos. Por demostrativos quiero decir simplemente expresiones como eso. Son expresiones que para tener un referente necesitan estar acompañadas de algún tipo de demostración. ¿Vale? Entonces, Strawson diría, bueno, consideremos oraciones como eso es suave. Supongan que yo digo eso es suave, pero al hacerlo no demuestro ningún objeto. No apunto a nada, no persigo ningún objeto con la mirada para dar a entender que ese es el referente de mi uso de esto. Suponga que simplemente digo, esto es suave, sin referir a nada. Strawson pensaría, y con buenas razones, que una oración de este tipo simplemente no es ni verdadera ni falsa. No he dicho acerca de nada que es suave, por lo tanto no he dicho nada verdadero, pero tampoco he dicho algo falso, porque para decir algo falso tendría que decir de algo que no es suave, que es suave, y eso es algo que no he hecho. Y más aún parecería que si digo algo como eso es suave, sin referir a nada, no he logrado siquiera expresar una proposición, no he logrado decir algo significativo. Por supuesto, esto es algo que un freguiano pondría en duda, pero para Strawson eso le parece más o menos evidente. Por lo menos es una de las opciones que considera seriamente. Bien. De manera similar, diría Strawson, si no hay tal cosa como un actual rey de Francia, si no hay rey de Francia, y digo, el rey de Francia es calvo, es un error pensar que lo que estoy diciendo es falso. Lo que parece más intuitivo, diría Strawson, es que no he dicho algo
susceptible de verdad o falsedad. No he dicho algo ni verdadero ni falso. Y en realidad, Strawson no ofrece un argumento súper teórico para sostener esto. Simplemente dice, parece mucho más intuitivo pensar que el rey de Francia es calvo no es ni verdadera ni falsa, cuando no hay rey de Francia, que pensar que es falsa. Entonces, Strawson diría cosas como, bueno, si uno preguntara a hablantes competentes del lenguaje si esta oración es verdadera o falsa, creo que encontraríamos que muy pocos tendrían la disposición de decir que la oración es falsa. Sería de esperarse que muchos hablantes competentes simplemente digan, bueno, parece que hay algo mal con la pregunta, ¿no? Si no hay rey de Francia, el rey de Francia es calvo, no es en realidad algo, no es falsa, parece defectuoso de alguna forma. Que sería una forma de decir que la oración no es ni verdadera ni falsa. Entonces, el punto de Strawson es que nuestras intuiciones lingüísticas parecen apoyar mucho más la teoría, una propuesta de acuerdo con la cual esa oración no es ni verdadera ni falsa, cuando no hay rey de Francia, que la propuesta de Russell, en donde dice, no, la oración es falsa. Entonces, nuevamente, no es que Strawson esté ofreciendo un argumento súper teórico, simplemente está apelando a nuestras intuiciones lingüísticas. Y el argumento no es tan malo, parecería raro si alguien dijera, el rey de Francia es calvo, responder con, eso es falso. No parece una reacción natural que tendría una persona competente en el lenguaje. Parecería que la reacción debería ser más del tipo, hay algo raro con lo que dijiste, mira, no hay rey de Francia, pero no sería de esperarse que nuestra reacción inicial sea simplemente decir lo que dijiste es falso. Y esa debería ser la reacción esperada, inmediata, si la teoría de Russell fuera correcta. Pero parece que esa no es la reacción que esperaríamos de hablantes competentes del lenguaje. Bien. Bueno, a pesar de que que la objeción de Strawson tiene algo de fuerza, especialmente cuando consideramos oraciones como el rey de Francia es calvo, simplemente déjenme dar un paso atrás para aclarar el punto que está atacando Strawson. Recuerden que la teoría de Russell está comprometida con esto, está comprometida con que si el F es G, entonces existe una F. ¿Vale? Porque está comprometida a que el significado del F es G es que existe una X, tal que X es F y hay solo una y es G. Entonces, por lo tanto, el F es G implica que existe una F. Si soltero significa hombre adulto no casado, Juan es soltero, implica que Juan es un hombre adulto, ¿no? Porque es parte del significado de lo que se dice. Entonces, si Strawson tiene razón, Russell debe estar equivocado acerca de esto. No puede ser que parte del significado del F es G es que existe una F. ¿Por qué? Porque si fuera el caso, entonces cuando no existe una F, esto debería ser falso. Pero eso no es lo que parece ser el caso, de acuerdo con Strawson. Parece que cuando no hay una F, cuando es falso que existe una F, esto no es ni verdadero ni falso. Por tanto, la implicación no puede ser correcta. Y por tanto, esto no puede ser parte del significado de esto. Porque si lo fuera, entonces esto sería falso cuando esto lo es. Esa es la idea es el punto de Strawson, el punto que está atacando. Pero bueno, alguien que defienda a Russell podría, y gente lo ha hecho, este tipo de respuesta está ya en la literatura, podría decir lo siguiente, bueno, pero mira, hay muchos casos en donde
da los resultados correctos. Es decir, hay muchas oraciones que contienen descripciones definidas, tales que si el F no existe, la oración en cuestión es falsa. Por ejemplo, el actual rey de Francia desayunó con Claudia Sheinbaum. Imaginen que una amiga de ustedes les dice, hey, el actual rey de Francia desayunó hoy con Claudia Sheinbaum. Parecería que ahí el juicio de hablantes competentes de lenguaje debería ser falso, ¿no? No hay rey de Francia. Es falso que Claudia Sheinbaum desayunó con el rey de Francia. Ahí no parece que nuestra reacción debería ser simplemente, se dijo algo defectuoso, no es ni verdadero ni falso. Parece que lo que se dijo es falso. Claudia Sheinbaum no desayunó con el actual rey de Francia, ¿no? Consideren esta otra oración. El actual rey de Francia está parado junto a mí. Supongan que ahora les digo, el actual rey de Francia está parado junto a mí. Parece claramente falso lo que he dicho, ¿no? Aquí nuestra reacción no sería decir, lo que Ricardo dijo no es ni verdadero ni falso. Parece, es falso, no hay un rey de Francia parado junto a mí, como pueden ver. Lo que dije es falso. O si alguien dijera, el actual rey de Francia escribió Pedro Páramo, también las intuiciones aquí parece que son, que lo que se ha dicho es claramente falso, ¿vale? Entonces, esto no es una defensa contundente de la teoría de Russell, porque sí hay casos en donde parece que oraciones que involucran descripciones definidas no son ni verdaderas ni falsas cuando el F no existe. Sin embargo, hay oraciones donde parece que claramente son falsas. Entonces, para una defensa completa de Russell tendríamos que mostrar que todas las oraciones de la forma LFSG son falsas cuando no hay un F. Y no hemos hecho eso, solo hemos mostrado que hay casos en donde claramente es así. Pero eso da oportunidad a quien quiera defender la teoría de Russell de intentar explicar por qué oraciones simplemente como el rey de Francia es calvo no parecen ni verdaderas ni falsas, cuando en realidad sí son falsas. Esa es la línea de argumentación que podría seguir un russelliano. Intentar explicar por qué esas oraciones de hecho sí son falsas, aunque no nos parezcan que lo son, porque nos parece que no son ni verdaderas ni falsas. ¿Vale? Bueno, esta maniobra pasó muy rápido. Si les interesa y no les quedó clara, siéntanse en libertad de preguntarme, ya sea ahorita Benjamín o en la en las dos sesiones que voy a tener, una el martes y otra el miércoles, donde me voy a conectar para responder a preguntas que puedan tener. Bueno, vamos ahora a considerar la objeción de Donnellan, que está en el artículo que les pedí que leyeran. Este es un artículo que ha sido discutido muchísimo, justo por lo ingenioso que es el argumento que presenta. De hecho, este argumento no solo ataca a la teoría de Russell, también pone presión sobre la teoría de Stroessel. Entonces, hay algo que las propuestas de Russell y Strawson tienen en común. De acuerdo con ellos, si no existe una F, entonces el FSG no es verdadera. ¿Vale? Es algo que tienen en común. ¿Por qué? Porque Russell diría que esta oración sería falsa en caso de que no exista una F. Y Strawson diría que la oración no es ni verdadera ni falsa. Por tanto, diría que no es verdadera, porque no es ni verdadera ni falsa. Pero entonces, tanto Russell como Strawson dirían que si no hay una F, entonces el FSG no es verdadera. ¿Vale? Uno diría que es falsa, el otro diría que no es ni verdadera ni falsa. Por tanto, no es verdadera. Eso es algo que tienen en común. Y de acuerdo con Donnellan, esto es un error. Y vamos a ver por qué. De acuerdo con Donnellan, y esto es el punto principal que él va a defender y el punto principal que vamos a intentar desarrollar aquí, es que hay casos, algunos casos, no es que ocurra siempre, pero hay casos en donde no existe una F y sin embargo el FSG es una oración verdadera. Entonces, de acuerdo con Donnellan, es posible
que no existe un actual rey de Francia y que la oración "el actual rey de Francia es calvo" sea verdadera. Pueden haber situaciones particulares de uso en donde esa oración es verdadera a pesar de que no hay un actual rey de Francia. Y ahora vamos a ver cómo es que Donnellan defiende este punto. Bien, entonces, primero vamos a ver cuál es la razón por la cual Donnellan piensa que Russell y Strawson cometieron el error. Es decir, cuál fue el error metodológico, por así decirlo, que cometieron ellos dos. De acuerdo con Donnellan, Russell y Strawson pensaron que si no existe una F, entonces el F es que tiene que ser, perdón, no puede ser verdadera, porque asumieron lo siguiente. Ambos asumieron que podemos, y esta es una cita de Donnellan, de referencia a descripciones definidas, podemos preguntar cómo funciona una descripción definida en alguna oración independientemente de una ocasión particular de uso en la que se usa esa oración, esa descripción definida. Entonces, Donnellan tuvo la sensación de que tanto Strawson como Russell se pusieron a desarrollar una teoría sobre las descripciones definidas sin poner mucha atención acerca de todas las maneras en que las descripciones definidas pueden ser usadas. Más bien, parece que Russell y Strawson se agarraron de ejemplos de juguete, como el rey de Francia es calvo, o el sucesor del número 1 en la serie de números naturales, así como ejemplos muy específicos, y desarrollaron toda una teoría de las descripciones definidas basadas en esos ejemplos limitados. Pero el punto de Donnellan es que una vez que atendemos de manera más amplia la diversidad de usos que existen de las descripciones definidas, rápidamente nos vamos a dar cuenta, diría Donnellan, de que hay algo hay algo malo con la teoría tanto de Russell como de Strawson. Entonces, ese es su primer punto. El segundo punto es que en muchos casos, una persona que usa una descripción definida puede decirse, en algún sentido, que presupone o implica que algo se ajusta a la descripción. De acuerdo con Donnellan, esto es algo que tanto Russell como Strawson asumen, y sí es cierto. De acuerdo con Russell, por ejemplo, alguien que usa la descripción definida está implicando que hay algo que se ajusta a la descripción. Alguien que usa una oración del tipo el F es G implica que hay algo que es F, que hay algo que se ajusta a la descripción. ¿Vale? Y ya vimos muchas veces por qué esto es el caso. Y no quiero meterme en esta discusión porque no hemos discutido teoría de las presuposiciones, pero si es el caso, Strawson lo dice explícitamente, que cuando alguien dice el F es G, la persona en cuestión está presuponiendo que algo es F. Y hay una distinción teórica muy clara entre presuponer e implicar, que ahora no quiero discutir porque explicar una teoría de las presuposiciones nos va a tomar más tiempo del que tengo disponible. Benjamín, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, gracias. Si entiendo bien, podría decirse que Donnellan ve a fondo que esta descripción definida tendría o debería tener, según Russell y Strawson, un valor ontológico. En algún sentido sí, pero tienes que ser mucho más claro acerca de qué quieres decir por una descripción definida tiene un valor ontológico. Si lo que quieres decir es simplemente que la descripción definida debe referir a algo real en el mundo, a un objeto concreto. Sí, exacto. Entonces, mejor dilo de esa manera, es mucho más claro, porque un valor real ontológico, muchas personas podrían no entenderte. Pero bien, si eso es lo que quieres decir, sí, es correcto. Entonces, uno de los puntos de Donnellan es que tanto Russell como Strawson asumieron que cuando usamos una descripción definida en una oración como el FSG, estamos ya sea presuponiendo o implicando
que hay algo en el mundo que satisface la descripción, que se ajusta a la descripción, algo en el mundo que es F. Y como vamos a ver en los ejemplos de Donnellan, esto no tiene que ser el caso. Hay ocasiones en las que decimos cosas como el F es G y no estamos asumiendo y no queremos implicar tampoco que hay algo que es F. Son casos muy específicos, muy interesantes, ahora los vamos a discutir. Bien. Entonces, Donnellan presenta una serie de casos ingeniosos en donde se muestra que estas dos suposiciones no pueden ser correctas y que tampoco puede ser correcto en general, que si no existe una F, entonces el F es G no puede ser una oración verdadera. Entonces, en particular, va a mostrar que hay casos en donde no existe una F y, sin embargo, el F es G es una oración verdadera. ¿Vale? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, consideren la siguiente situación. Imaginen que entramos al departamento de Smith y nos encontramos al pobre Smith hecho tiritas, lleno de sangre en el piso de su departamento. Y supongamos que yo digo, el asesino de Smith está loco. ¿Vale? Parece que en esta situación lo que quiero decir es que quien sea que sea el asesino de Smith está loco. ¿Vale? En este caso noten cómo parece que las intuiciones tanto de Russell como de Donnellan son correctas. Cuando en esta situación digo, el asesino de Smith está loco, me estoy comprometiendo, ya sea por medio de una presuposición o por medio de una implicación, que hay algo que es asesino de Smith, que alguien asesinó a Smith, porque quiere decir acerca de quien sea que asesinó a Smith, que está loco. Entonces, me estoy comprometiendo que hay un asesino de Smith. Entonces, este es un caso que se ajusta bien a las intuiciones de Russell y Strawson. Pero imaginemos un segundo caso. Y este caso es el que va a poner presión sobre la propuesta tanto de Russell como de Strawson. Imaginemos que estamos en el jurado, en donde están juzgando a Jones. Jones ha sido acusado de asesinar a Smith. Entonces capturaron un tal Jones porque los policías sospecharon que él asesinó a Smith y estamos en el juicio. Jones está ahí, lo están juzgando y notamos que Jones se comporta de manera muy rara, como que se le va la mirada, mueve el cuerpo de manera extraña, quizá como si estuviera escuchando voces, lo que fuera. Parece una persona claramente desequilibrada. Y supongan que yo digo, el asesino de Smith está loco. El punto de Strawson, y esto es el punto central de su propuesta, es que en una situación como esta, lo que quiero hacer con mi aseveración no es decir algo acerca de quién sea que es el asesino de Smith. No quiero decir acerca de quien sea que haya asesinado a Smith que está loco. Lo que quiero es decir algo acerca de Jones, de la persona que está ahí frente a nosotros. Y esa es una diferencia importante. Y entonces, la diferencia es importante a grado tal que Donnellan incluso llega a sostener que si Jones no hubiera asesinado a Smith, de hecho, si Smith no hubiera sido asesinado por nadie, supongo que Smith en realidad no fue asesinado, tuvo un accidente muy desafortunado con su licuadora, o yo qué sé, una cosa así. Lo que dije aún así sería verdadero. Es decir, imaginen que Jones es inocente
Estamos en el jurado de una persona inocente. Imaginen que nadie asesinó a Smith, en realidad, que Smith tuvo un accidente y no fue asesinado. Aún así diría Donnellan, en este caso, si yo digo, en la situación que describí en donde Jones está enfrente de nosotros, no sabemos si Jones es culpable o no. Asumimos, de hecho, que pensamos que probablemente lo es, pero no lo sabemos. Y Jones está frente a nosotros, comportándose de manera errática, como si estuviera escuchando voces. Entonces, Donnellan diría, si en esta situación yo digo, el asesino de Smith está loco, habré dicho algo verdadero. ¿Por qué? Porque Jones está loco. Y esto es así aun cuando Jones no asesinó a Smith y aun cuando nadie asesinó a Smith. ¿Vale? Entonces noten cómo sería un caso en donde, si Donnellan tiene razón, la oración el asesino de Smith está loco es verdadera aun cuando no existe algo que sea asesino de Smith. Cosa que directamente contradice tanto la teoría de Donnellan, digo, de Russell, como la teoría de Strawson. Porque recuerden, tanto Donnellan, tanto Strawson como Russell piensan que si no existe un asesino de Smith, entonces la oración el asesino de Smith está loco no puede ser verdadera. Pero Donnellan nos ha mostrado un caso en donde la oración el asesino de Smith está loco es verdadera a pesar de que no hay un asesino de Smith. ¿Y por qué es verdadera? Porque Jones está loco. Y el objetivo de mi oración, lo que quería decir con esta aseveración, el asesino de Smith está loco, es decir algo acerca de Jones, es decir, de Jones que está loco. Mi intención no era decir algo acerca de quien sea que es asesino de Smith. Mi intención es decir algo acerca de Jones. Mi uso de el asesino de Smith tenía como objetivo seleccionar a Jones, no decir algo acerca de quien sea que asesinó a, perdón, seleccionar a Jones y no decir algo acerca de quien sea que asesinó a Smith. Entonces, me voy a saltar por ahora el ejemplo del Martini, quizás regrese a él hacia el final, porque creo que ahora es importante dibujar de manera clara la distinción entre estos dos usos. Recuerden, comenzamos con un ejemplo que cuadraba bien con las intuiciones de tanto Russell como Strawson. Era un ejemplo en donde entramos al departamento de Smith, lo vemos hecho tiritas en el suelo de su departamento y decimos, el asesino de Smith está loco. Ahí queremos decir algo acerca de quien sea que haya asesinado a Smith. Este ejemplo se cuadra muy bien con las intuiciones de Russell y Strawson. ¿Por qué? Porque si resulta que nadie asesinó a Smith, lo que habré dicho en esta situación no puede ser verdadero, porque yo quería decir algo acerca de quien sea que haya asesinado a Smith. Y si no hay tal asesino, no pude haber dicho algo verdadero. Sin embargo, está este otro tipo de caso, en donde cuando digo el asesino de Smith está loco, mi intención no es decir algo acerca de quien sea que haya asesinado a Smith, mi intención es decir algo acerca de una persona en particular. Mi intención es decir algo acerca de Jones, quiero decir de Jones, que está loco. ¿Vale? Entonces son dos usos muy diferentes de descripciones. En el primer uso quiero decir algo acerca de quien sea que satisfaga la descripción. En el segundo uso quiere decir algo acerca de una persona en particular o una cosa en particular, sin importar si esa persona o cosa satisface o no la descripción. Entonces, de acuerdo con Donnellan, el primer caso es un caso de uso atributivo de una descripción definida. Y en esta cita Donnellan nos dice qué es lo que va a entender por un uso atributivo de una descripción definida. Dice, un hablante que usa una descripción definida atributivamente en una aserción enuncia algo sobre cualquiera o sobre cualquier cosa que es tal y tal. ¿Vale? Entonces, cuando usamos el FSG de manera atributiva, lo que queremos decir es algo acerca de lo que sea que satisfaga la descripción. Lo que sea tal y tal. ¿Vale?
Y después están los usos referenciales, que son los usos que generan los problemas para tanto Russell como Strawson. Dice, por el otro lado, un hablante que usa una descripción definida referencialmente en una aserción, usa la descripción para capacitar, y esta es la parte esencial, usa la descripción para capacitar a su audiencia a seleccionar aquella persona o cosa de la que está hablando y enunciar algo sobre esa persona o cosa. Entonces, lo interesante del uso referencial es que cuando usamos una descripción referencialmente, no utilizamos la descripción para decir algo acerca de la única cosa que satisface la descripción. No, utilizamos la descripción simplemente como una herramienta que nos permite dirigir la atención de nuestra audiencia hacia un objeto en particular. Y una vez que hemos logrado eso, queremos decir de ese objeto en particular que es G, que está loco, que es calvo, que es lo que fuera, ¿no? Entonces, si van a entender con precisión el argumento de Donnellan, lo que tienen que hacer es entender con precisión la diferencia entre usos atributivos y usos referenciales. Entonces, una vez más, les voy a explicar la diferencia. Si yo uso una descripción atributivamente, si yo digo el F es G y estoy usando la descripción de manera atributiva, estoy usando la descripción para decir algo acerca de lo que sea que satisfaga la descripción. Entonces, quiero agarrar algo que satisface la descripción de manera única y quiero decir de esa cosa que es G. Ese es el tipo de uso que la teoría de Russell y Strawson tenían en mente. Es el tipo de uso que sus teorías pueden modelar de manera plausible. Sin embargo, está el uso referencial, que es el problemático. De acuerdo con Strawson, cuando uso una descripción de manera referencial, mi intención no es usar la descripción para decir algo acerca de lo que sea que la satisfaga de manera única. Lo que quiero hacer cuando uso la descripción de manera referencial es utilizarla como una herramienta que me permite dirigir la atención de mi audiencia hacia una cosa en particular. Y una vez que esto ha ocurrido, quiero predicar algo acerca de esa cosa. Entonces vamos a ver cómo es que Donnellan parece tener razón a la hora de decir que en el segundo caso de Smith el uso es referencial. Entonces recuerden, estamos en el juicio, Jones es de hecho inocente, de hecho nadie asesinó a Smith, nosotros no lo sabemos, pero eso no importa. Estamos frente a Jones, está siendo juzgado por asesinar a Smith, tiene este comportamiento errático. Yo digo, el asesino de Smith está loco. Parece que Donnellan tiene razón cuando piensa que el punto de mi uso de la descripción no es decir algo acerca de quien sea que la satisfaga. En particular, o sea, sería raro decir que esa es mi intención, porque si la fuera y alguien más fuera de la habitación es de hecho el asesino de Smith, entonces estaría diciendo algo acerca de esa persona. Y esa no parece ser para nada mi intención lingüística. Mi intención parece ser decir algo acerca de Jones. Entonces, el punto de Donnellan es que cuando digo en esta situación, el asesino de Smith está loco, lo que quiero hacer es tomar esta descripción y utilizarla como una herramienta que me va a permitir dirigir la atención de mi audiencia hacia una cosa en particular, en este caso Jones. Y en realidad no importa si Jones es el asesino de Smith o no. Lo importante es si está loco o no. Entonces, lo que dije es verdadero en caso de que Jones esté loco, no en caso de que exista un asesino de Smith y solo uno que está loco. Porque si esas fueran las condiciones de verdad de lo que dije sería falso. Pero parece que lo que dije es verdadero porque Jones está loco. Y lo que quiere decir es que esa persona en particular, independientemente de si es el asesino de Smith o no, está loco.
Entonces, ese es el punto de Donella. Parece que hay situaciones en donde es falso que existe una F. Sin embargo, la oración el F es G es verdadera, cosa que contradice directamente a la propuesta de Russell y Strawson. Y ahora, estos ejemplos han generado mucha discusión y es cierto que hace falta una teoría completa de lo que esto ocurre para aclarar exactamente en qué medida esto es realmente un argumento en contra de Russell. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, no, mira, lo que Don Elan está mostrando es que las descripciones definidas son ambiguas. Tienen dos tipos de significado, uno atributivo y uno referencial. Y la teoría de Russell es completamente correcta acerca del uso atributivo. Y la teoría de Russell no ofrece una teoría acerca del uso referencial. Por tanto, esta no es una objeción a la teoría de Russell, simplemente es una observación acerca de que la teoría de Russell solo es una teoría acerca de uno de los significados y que hace falta una teoría acerca del otro significado. Esa sería una opción teórica. Otra opción teórica para defender la teoría de Russell sería simplemente decir, a lo que dice Kripke. No puedo elaborar mucho acerca de eso porque para hacerlo tendríamos que explicar la teoría de Grice de las implicaturas conversacionales, todo su proyecto pragmático y por supuesto no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Me gustaría hacerlo hacia el final del semestre, pero no sé si vayamos a tener tiempo. Pero bueno, si les interesa el tema, Saul Kripke tiene un artículo muy famoso. Creo que no está traducido al español. El artículo se llama Speaker Reference and Semantic Reference y argumenta que a favor de Russell, diciendo que en realidad los usos referenciales son un fenómeno pragmático que no tiene nada que ver, o por lo menos no directamente, con el significado literal de las descripciones definidas. Entonces, Kripke sostiene que en realidad la teoría russelliana de las descripciones bien puede ser correcta acerca del uso literal y que el fenómeno de los usos referenciales es un fenómeno pragmático, un fenómeno que tiene que ver más con el uso del lenguaje y no tanto con el significado literal. Bueno, si esto no les quedó claro es normal porque estoy presuponiendo un montón de cosas que no conocen, simplemente quiero señalar, apuntar a algunas formas en que la teoría de Russell ha sido defendida en contra de esta objeción de Donella. Bien. Bueno, para terminar, vamos a considerar una tercera objeción que se ha hecho a la teoría de las descripciones definidas de Russell. Esta objeción primero fue notada por Strawson en el artículo Referencia y Descripciones Definidas, que por cierto este artículo está en la compilación de artículos que les di, por si quieren leerlo, ese artículo sí está ahí. Pero esta objeción ha sido elaborada con mucha precisión por muchas personas, pero Strawson fue la primera persona, por lo menos que yo sepa, que planteó esta objeción. Bien, la objeción es la siguiente. En realidad es muy sencilla. Imaginen que estamos todos en un cuarto en donde hay una mesa y llevamos algo de tiempo hablando sobre esta mesa. Decimos, está muy bonita, me gusta mucho la madera, tiene un tono muy agradable, lo que fuera. Y en algún momento yo digo, la mesa está llena de libros. ¿Vale? Entonces, la mesa es, por supuesto, una descripción definida, ¿no? Como es una descripción definida como el rey de Francia o la jefa de gobierno. Tiene este artículo definido al inicio. Entonces digo, la mesa está llena de libros. Supongan que de hecho la mesa está llena de libros, tiene muchos libros sobre la mesa. Hay muchos libros sobre la mesa. Intuitivamente lo que dije es verdadero, ¿no? Sin embargo, tristemente, la teoría de Russell predice que
que lo que dije es, de hecho, falso. ¿Por qué? La razón es simple. Porque la teoría de Russell se compromete a lo siguiente. La oración, la mesa está llena de libros, requiere tres cosas. Que exista una mesa, que exista solo una, y ahí está el problema, y que esa mesa esté llena de libros. El problema es que existen millones de mesas, no solo una. Y entonces, de acuerdo con Russell, mi aseveración de la mesa está llena de libros es falsa, porque me compromete y porque implica que existe solo una mesa en todo el universo. Y sin embargo, eso es falso, existen millones de mesas. Pero, intuitivamente, las intuiciones de cualquier hablante competente en el lenguaje sería que lo que he dicho es claramente verdadero. Entonces, esta es una objeción similar a la objeción de Strawson, a la primera objeción de Strawson, en el sentido de que pretende mostrar que la teoría russelliana asigna las condiciones de verdad equivocadas a las oraciones que contienen descripciones definidas. Nuevamente, la teoría de Russell implica que esta oración es falsa, sin embargo, claramente parece que la oración es verdadera, por lo menos en el tipo de caso que describí. ¿Vale? Ahora, primero una observación. Noten cómo Russell fue un poco truculento a la hora de escribir sobre el referir y este capítulo que leyeron, descripciones. Los ejemplos de Russell son cosas como el rey de Francia, la reina de Inglaterra, la diferencia entre A y B, cosas de ese tipo. Él escoge ejemplos en donde solo, o bien hay solo una cosa que satisfaga una descripción, porque solo puede haber un rey de Francia. Así son las monarquías. No hay una situación donde hay dos reyes legítimos. Solo hay una cosa como la diferencia entre A y B. También usa, por lo menos en estos ejemplos de matemáticas, en donde claramente solo puede haber una cosa o ninguna que satisfaga la descripción, pero nunca más de dos. Sin embargo, nuestros usos ordinarios de descripciones definidas involucran descripciones que pueden ser satisfechas por muchas cosas. La mesa es una expresión que tiene muchos candidatos para satisfacerla. Hay muchas mesas. Entonces, parece que la plausibilidad, por lo menos esto es algo que Strawson pensaría, la plausibilidad de la teoría de Russell depende de escoger los ejemplos de manera muy cuidadosa y parece tronar inmediatamente cuando uno considera ejemplos de uso ordinario, como la mesa está llena de libros. Ahora, han habido algunos esfuerzos por rescatar a la teoría russelliana de esta objeción. Y algunos de estos esfuerzos no carecen de plausibilidad. Voy a considerar rápidamente uno y voy a apuntar a un problema que esta propuesta tiene. Entonces, hay aquí una forma en la que podríamos defender la propuesta de Russell. Entonces, podríamos decir, bueno, en usos ordinarios del lenguaje, siempre es el caso que ocurren en contextos conversacionales específicos. Y ahora, no puedo hablar mucho acerca de qué es un contexto conversacional, tendremos que hablar de teorías kaplanianas, teorías stanakerianas, no hay tiempo para eso. Eso tendría que ser un curso más avanzado, pero simplemente quiero darles algunos aspectos intuitivos de estas propuestas. Entonces,
Una situación de uso siempre ocurre relativo a un contexto conversacional. Y relativo a un contexto conversacional, los hablantes pueden, de manera ya sea intencional, explícita o de manera simplemente implícita, restringir el dominio de las cosas acerca de las cuales quieren hablar. No ocurre en muchas ocasiones que estamos hablando, o cuando estamos hablando de manera ordinaria, no ocurre que queremos hablar acerca de todo. No es que estemos considerando en nuestras conversaciones todos los objetos actuales posibles, todos los objetos del mundo. Muchas veces, intencionalmente, restringimos el dominio de objetos acerca de los que queremos hablar, con el propósito de poder comunicarnos de manera más ágil. De hecho, he aquí un ejemplo muy común que ayuda a ilustrar esto. Supongan que estamos en una fiesta y alguien dice, todas las cervezas están frías. Claramente, lo que esta persona quiere decir no es que todas las cervezas en el universo están frías. La intención de esta persona no es cuantificar sobre absolutamente todas las cervezas. Claramente hay muchas cervezas que no están frías, hay cervezas en bodegas que no están frías. La intención de esta persona es decir algo acerca de solo un dominio restringido de cervezas. Lo que le interesa es decir algo acerca de todas las cervezas que están en esta casa, por ejemplo, en la casa en donde está la fiesta. Quiere decir acerca de todas ellas que están frías. Entonces, este es un caso en donde la persona dice, todas las cervezas están frías, y lo que dice es intuitivamente verdadero. Y esto solo puede ser el caso si la persona que habla ha logrado restringir el dominio de objetos relevantes acerca del cual quiere decir algo. Si logra restringir el dominio de cervezas solo a las cervezas que están en esta casa y no tener un dominio que incluya a todas las cervezas del mundo. De manera similar, alguien podría decir, cuando yo digo la mesa está llena de libros, lo que he dicho es verdadero porque he logrado restringir el dominio de mesas a un dominio muy limitado que incluye solo una mesa, la mesa acerca de la cual estamos hablando. Así como en el caso de la fiesta, si estamos hablando de cervezas, estamos hablando solo de las cervezas que están en la casa. Y por eso es que el dominio relevante solo es el conjunto que contiene a esas cervezas. De manera similar, si estamos hablando de esta mesa, en esta conversación, por lo menos de manera temporal, el dominio de mesas queda restringido a un dominio muy simple que contiene solo la mesa de la que estamos hablando. Y entonces el punto que harían estas personas que defienden la teoría de Russell de esta manera sería decir, relativo a este dominio limitado, podemos perfectamente aplicar la teoría de Russell, porque relativo a este dominio limitado, sí es el caso que existe una mesa y solo una, relativo a este dominio limitado, y que esa mesa está llena de libros. Entonces, el punto de estas personas es que en el uso ordinario, constantemente estamos restringiendo el dominio de objetos acerca de los que hablamos para facilitar la conversación. Y cuando lo hacemos de manera eficaz, podemos fácilmente decir cosas verdaderas con aseveraciones del tipo la mesa está sobre la mesa, utilizando una teoría russelliana. Porque nuevamente, relativo a este dominio que solo contiene una mesa, es verdad que existe una mesa, solo una, porque solo estamos cuantificando en este dominio limitado que contiene solo una mesa, y esa mesa está llena de libros. ¿No? Sería una forma de intentar defender la propuesta. Pero la historia no puede ser tan sencilla, por la siguiente objeción. Esta objeción se debe a David Lewis en un artículo titulado Scorekeeping in a Language Game. Si no me equivoco, lo publicó en 1979. Creo que tampoco ha sido traducido. Lewis nos pide que consideremos el siguiente ejemplo. Imaginen que en una situación específica, alguien dice, el perro se peleó con el otro perro. Entonces, el perro mordió al otro perro.
Claramente aquí tenemos dos descripciones definidas involucradas. El perro y el otro perro. Y el problema aquí es que claramente estamos hablando acerca de por lo menos dos perros. Entonces, eso quiere decir que en este contexto conversacional, en el dominio de perros que estamos considerando, debe haber por lo menos dos. No es, no es como el caso de la mesa, en donde podemos restringir el dominio relevante a un dominio pequeñito que solo incluye una mesa. Como estamos hablando acerca de dos perros, el dominio restringido de nuestra conversación, de nuestro contexto conversacional, debe contener por lo menos dos perros. Pero entonces aquí ya hay un problema con el uso de el perro. Porque si la teoría roseliana es correcta, requiere que en este dominio limitado, esta defensa sofisticada que estamos considerando de la teoría roseliana, requeriría que en este dominio limitado exista solo un perro, pero hay dos, porque estamos hablando acerca de dos perros. Y bueno, David Lewis en este artículo sugiere otra manera interesante de defender la teoría de roseliana contra esta objeción. Involucra órdenes de sobresaliencia de objetos en el contexto conversacional, una teoría relativamente complicada que requiere explicar fenómenos pragmáticos de acomodación, cosas así. Nuevamente, eso es filosofía del lenguaje avanzada, no es para un curso introductorio. Pero bueno, entonces, esto es lo que les quería presentar hoy. Estas tres objeciones a la teoría de Russell, y les he señalado algunas maneras en que alguien que quiera defender esta teoría podría hacerlo. Y también he señalado algunos problemas que estas defensas podrían tener. Pero bueno, esa es la filosofía, ¿no? Está llena de propuestas y problemas, propuestas y problemas. Bueno, con esto concluyo lo que quería presentarles hoy. Antes de irme, quisiera decir algo acerca del examen. Entonces, miren, he dado esta clase introductoria de filosofía del lenguaje varias veces y siempre me gusta tener un examen parcial y un examen final. Sin embargo, ahora he tenido como algunas dificultades, he tenido que faltar un par de clases, también algunas clases se han extendido mucho, pasamos muchísimo tiempo en fregue y creo que esto tiene algo que ver con que todavía no estoy muy familiarizado con el formato de clase en línea. El hecho es que nos queda un mes de semestre, esto es como 4 o 5 clases, y no quisiera ahora meter un examen cuando falta tan poco tiempo para el último examen. Entonces, voy a tener que cambiar la forma de evaluación y en lugar de tener dos exámenes, solo va a haber un examen final, que de hecho es bueno para ustedes en el sentido de que al final del día van a tener que responder menos preguntas. Si hiciera dos exámenes, uno parcial y uno final, habría más preguntas que si solo hago uno final. El examen final no va a ser tan grande como la unión del examen parcial y el examen final. Entonces, no, si les confundió lo que acabo de decir, no importa. Lo importante es, se me vino el tiempo encima, lo siento, no creo que tenga sentido tener un examen parcial. Solo va a haber un examen final, ¿vale? Entonces, cuando se acerque el final del semestre, les voy a dar el examen final, se los voy a explicar, les voy a decir los requisitos, todo esto. Les anticipo que la fecha de entrega voy a intentar empujarla hacia atrás lo más que pueda. Entonces, como saben, la UNAM me pide que en cierta fecha yo suba las calificaciones y esta fecha generalmente es varias semanas después de que termine el semestre. Lo que voy a hacer es pedirles que me entreguen el examen final una semana antes de esta fecha que yo tengo para entregar las calificaciones. Entonces van a tener mucho tiempo después del final del semestre para entregar el examen final. Y por mucho tiempo simplemente quiero decir como 2 o 3 semanas, tampoco crean que va a ser meses, ¿no? Pero bueno, cuando el tiempo se acerque, podré ser más preciso acerca de la fecha de entrega, pero por ahora esto es todo lo que necesitan saber. Bueno, yo me despido porque me van a vacunar en aproximadamente 2 horas y tengo que hacer algunas preparaciones para eso.
Espero que estén bien. Y recuerden, el martes a las 9 de la mañana me voy a conectar por si alguien quiere hacerme algunas preguntas acerca de esta clase, tener una sesión de discusión. Y también me voy a conectar el miércoles a las 6:30. Lo escogí así para intentar dar ofertas posibles al mayor número de ustedes. No sé exactamente qué hora ya tengan disponible, pero me imagino que si no tienen disponible el martes a las 9, probablemente tengan disponible el miércoles a las 6:30 y viceversa. En fin, bueno, espero que estén bien y esto es todo. Benjamín, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, nada más estas dos sesiones serían específicamente para dudas, ¿verdad? Para dudas, sí, como una sesión de discusión, porque Sí. como estoy dando la clase en video y solo viniste tú, Ajá. quiero dar la oportunidad al resto del grupo que me hagan preguntas sobre esto, para aclarar el tema, etcétera, etcétera. Ok, bueno, sí, También me podrían hacer preguntas sobre clases pasadas si quieren, pero creo que el enfoque debería ser en esta clase. perfecto. ¿Vale? Sí, Bueno, muy bien. Pues eso es todo. Eh, Nos vemos la próxima semana. Chao. hasta luego, suerte.